En las tardes del sol tenemos este espacio de conversación íntima en el que conocemos a profundidad la historia de vida de personajes que han marcado básicamente el desarrollo de la humanidad o nuestro entorno a partir de cosas que resultan bastante interesantes. Hoy conversaremos con Carlos Rojas. Seguramente ustedes lo han escuchado en un programa nocturno de radio muy reconocido en nuestra ciudad y se han preguntado, el líder de una iglesia, ¿qué terminó haciendo en una emisora? Carlitos, bienvenido a este espacio de las tardes del sol. Qué chévere que estés con nosotros. Muchas gracias, Vico, por la invitación. Para mí es un honor de estar en este lugar y bueno, aquí dispuesto a lo que queramos preguntar y hablar. Me llama mucho la atención que Carlos forme parte de un equipo de trabajo que no tiene nada que ver con la maldad ni el demonio, pero digo, pues en el que trabajan a partir de canciones que algunas tienen una letra muy bonita, otras no, que tienen contacto con eventos sociales, con eventos masivos, y de pronto la gente ha estado bastante reacia o rígida con el tema de la religión y lo que se puede y no se puede hacer. Exacto. Y quiero que empecemos de atrás para adelante. Como una persona que lideraba una iglesia cristiana terminó puesta en una emisora. Bueno, eso tiene una historia bastante álgida y de para atrás, porque de muy joven ya hacía parte de una emisora cuando estaba en una congregación cristiana y ahí fui operador de sonido. Entonces tuve la oportunidad de operar música cristiana. ¿Sí? Luego pasó el tiempo, yo me alejé del tema de radio, no había oportunidades, estudié humanidades y luego yo hoy día, pues hace unos 3 años que me reencontré con un amigo, ¿sí? Y ese amigo me impulsó, Dios lo usó para impulsarme a lo que ahora estamos. Pero seguís en tu relación espiritual para que vayamos quedando claros en ese total. tema. O sea, para mí lo primordial es Dios. Esa es la Siempre. actualidad, pero hay muchas cosas que llegan desde la niñez, creo que define esta etapa en gran parte de lo que somos en el día de hoy. Yo fui una persona criada bajo valores cristianos en su casa, mi mamá cada domingo me llevaba a la iglesia, me acuerdo muy bien, a la cruzada estudiantil. Okay. Y cada domingo existía esa conexión, pero yo desde niño no percibía que ni quería ser tampoco el líder de una iglesia cristiana. ¿Cómo llegó ese tema de liderazgo y de meterte a una iglesia cristiana como tal? De hecho, hablemos primero de tu niñez. Bueno, pues creo que todo, a los 9 años más o menos, fue que tuve una situación particular en mi familia, ¿sí? Tuve que vivir la separación de mis padres y una ruptura en ese momento. Yo soy el mayor de mis hermanos y pues claro, duré 3 años que fue una vida muy difícil para mí, interna, haciendo cosas en la calle que pronto mucha gente en la familia se daba cuenta. ¿Cosas como qué? Pues hice cosas, por ejemplo, tomar lo ajeno, ¿sí? Empezaba a tomarme unos traguitas escondidas, a fumar. Y a tomarse años. toda la sopita. Eso fue más adelantico. Ok. Pero bueno, la cuestión es que el tema es que a los 12 años, ya cuando sentí que, como que la vida está como rara, ya estaba muy difícil todo, de inmediato llegó algo y pasó algo en mi vida. Alguien me presentó la oportunidad de conocer a Dios y desde ese día me acuerdo el día, la hora, todo y el lugar donde tuve ese encuentro con Dios. Llama mucho la atención cuando pasan esos famosísimos encuentros con Dios, porque primero son encuentros que en el 99% de las veces uno no premedita, uno no dice, mañana me voy a encontrar con Dios, eso no pasa de esa forma, pero llama más la atención de ti específicamente cómo un niño puede tener bajo la sensatez esa opción de entregar su vida a Dios cuando uno a los 12 años está pensando en montar bicicleta. Sí, y sobre todo en la época de la que fue, ¿no? Porque estamos hablando del año 96. Jugar rayuela que uno escribía con una teja partida. Exacto, jugábamos todavía sopa de letras, jugábamos stop en esa época todavía. Entonces, ¿qué pasó? Llegó algo en mi vida que descubrí esa necesidad. Y esa necesidad era, no puedo ya más solo. Y ya estaba en la adolescencia y entonces, claro, no podía solo. Y el 1 de mayo de 1996, a las 7 en punto de la noche. ¿El día del trabajo? Sí, señor, el día del trabajo. Y esa fue bien curioso. Un día llegué, no tenía zapatos para salir, no tenía un pantalón para colocarme, todo era prestado para poder ir a ese lugar. Y llegué a ese lugar y con los dedos así encañetados porque los zapatos eran una talla menos. Entonces, no, era horrible, pero cuando llegué al lugar sentí que algo extraño pasaba en mi vida. Y dije, creo que este va a ser el lugar donde voy a poder despejar mi mente y sanar el corazón. Mira que muchas personas asumen que cuando alguien es líder de una comunidad cristiana o de pronto está asociado directamente porque va
pues su vida es completamente cuadricular, rígida, si escucha canciones se transforma, y este tipo de cosas de pronto quisiera que nos ayudaras a desmitificar. Esa juventud puesta en una iglesia era cohibirte de salir, era cohibirte de compartir con otras personas. ¿Cómo es un joven en una iglesia? Bueno, en esa época era bien estricto todo, sobre todo por el movimiento que estaba manejando en ese entonces, esa época de los 90, que a nivel social también fue difícil para la ciudad. En lo económico, altísimo, pero en la parte de terrorismo, etcétera, Social, hubo sí. muchas cosas difíciles. Pero en el caso mío, yo estaba tan dispuesto a todo por querer cambiar lo que había estado viviendo 3 años antes, que yo dije, lo que tenga que hacer lo hago. Y entre esos, dejar muchas cosas que tal vez para amigos míos de la misma edad eran normales. Ir a rumbear, ir a beber, ir a esto. Yo dije, no, yo quiero tener un cambio en mi vida. Y dejé. O sea, nadie me obligó, la verdad. Fue algo que nació de adentro. ¿Y qué te decían tus amigos? ¡Ay, el bobo, vea No, eso! decía, el evangélico. Ese era el chiste y todo del evangélico, pero mira que tenía una conexión tan importante con mis compañeros que hasta llegué a ser elegido personero del colegio. Sí, porque en cierta ¿Y manera... prometió con todo me la piscina llevaba. y no cumplió, No, yo prometí Ah. espejos y los compramos. Sí, al menos. E ir todos los días con física. Y eso no pasó. No, la persona con la que competí prometió que iba a hacer una vuelta en Chiva por Cali, entonces perdió por eso. Ah, bueno, entonces allí llega esa etapa de juventud asociada con Cristo que es muy Sí. importante, pero yo siento que hay una que trasciende la situación, porque una cosa es que yo vaya y atienda a la iglesia cada fin de semana como lo hago y muchas personas lo hacen, pero otra es que yo sea el que está puesto en el altar de la iglesia, Sí. el que tenga esa capacidad de decirle a los demás que mi vida no es un ejemplo, pero que Dios ha hecho cosas en mí. Y lo digo porque yo después te escucho en la emisora riéndote de los demás y digo, bueno, y este predica y no aplica. No, es que eso es lo importante. A ver, yo siempre he sido una persona que me gusta reírme. Sí, a mí me decían que me reía más que una caja Ah, de no, dientes. venga, con todo el respeto, Sí. y esto no lo digo por nada más, Sí. es que gordito amargado, gordito infeliz, no, si hay algo lindo No. es que se ríen por todo. Ay, qué gordito, pero sabrosito. Entonces, ahí Ah, sí eso ya, no lo sé. bueno, tal Lo vez no pudiera vas a decir de saber, otra ¿no? persona, Actis. Pero no, fíjate que siempre he tenido un buen sentido del humor y he aprendido a reírme de las situaciones difíciles. ¿Sí? Por lo menos con mis compañeros de trabajo hay unos que ellos están hechos para hacer Para el reír. humor, ¿sí? Yo me río de todo lo que hagan, lo que digan. O sea, yo no dejo caer mal a nadie. Yo me río de cualquier cosa que usted diga. ¿Sí? Pero eso me ha servido como terapia en la vida. Y siempre que digo a la gente hay que reírse. Ah, tengo un problema, me caí. Vea, riámonos. Ahorita venía de camino, me pasó algo y pues, ¿quién me va a poner a chillar? Nos reímos. Riámonos. Y siempre crecí de esa manera. ¿Sí? Y reírme en los momentos difíciles, de las situaciones difíciles. Y eso me ayuda también para superar ciertos obstáculos. Bueno, y eso pasó en esa juventud que para muchos pues es de conflicto. Hablaba del liderazgo de una iglesia porque claro, uno ve una persona que se para en un altar y uno dice, esta no tiene pecado alguno. Y vaya donde lo vean a usted cometiendo algo que pudiera parecer pecado malo delante de otra Sí. persona y le caen. ¿Ese es el pastor? Ajá. ¿Es ese? No, Hablemos de hablemos. eso específicamente, de una vida que no es perfecta, porque la tuya me imagino está llena de imperfecciones como la mía y la de todos. Bastante. Pues mira, yo tuve la oportunidad de empezar a crecer como líder en grupo de alabanza. Yo soy músico no profesional, pero sí, pues me defiendo en instrumentos musicales y canto. Pero luego pasé que líder de niños, luego líder de jóvenes, luego pasé a liderar una iglesia y luego ya líder pastoral de una iglesia. Y todas esas etapas me sirvieron para untarme de la gente. A mí me decían, pero es que vos, ¿por qué no mantenés como que en la iglesia cuando empecé a pastorear como tal? Y yo decía, no, es que a mí me gusta estar en la calle. Yo me iba era para los barrios y tenía un grupo, por ejemplo, en una zona como una 18, yo iba cada 8 días a atender los niños y los papás y estaba era con la gente. Entonces yo no puedo llegar a la gente que está viviendo en la calle o que tiene muchos problemas, a llegar así corrigido, simplemente decirles, vea, eso es prohibido, eso es pecado, esto es lo otro. No, hay que llevar la vida y dejar que sea el Señor el que se encargue de transformar a las personas. Entonces, yo conozco gente que tiene diferentes situaciones en su vida, hasta orientación sexual, todo tengo amigos de todo. ¿Trabajabas Sí. con una chica trans? Sí, claro, y nunca llegamos a pelear por una situación como esa. ¿Por qué? Porque es que la Biblia lo dice. Y a mí sí, amigos conocidos me escribieron, usted trabaja con una trans en la emisora y usted ¿por qué nunca le predicó de Cristo? Yo como que no. Es que le hablo del amor de Dios. Yo no le estoy hablando es que Excelente. usted como, pero no, el amor de Dios. El amor. Fíjate que un papá, un oyente, mandó un audio al programa, lo envió, y preguntó y dijo, Carlitos, pastor Carlos, cuénteme, es que mi hijo me acaba de decir de que él quiere ser, que él es gay.
Que se quiere convertir Sí, en trans. que era que quiere gay. convertirse en mujer. Ah, ok, Sí, gay, solo gay. que Sí, quiera gay. quiere ser gay, pero entonces que a él lo tromó. Me dijo, ¿qué puedo hacer? Porque yo me siento mal. Y pues estamos ahí, los del programa, yo le dije, mira, hay algo que Jesús siempre hizo con todo el mundo, fue mostrarle amor. Él lo único que cambia es el amor. Sí, una cosa es aceptar como el comportamiento de la persona, otra cosa es creer que es una persona y es el ser humano. Cristo vino por la persona. Que Obvio. está antes de cualquier prejuicio. Me parece muy interesante esa conversación y creo que esa experiencia te ha servido para llevar un mensaje diferente a la radio en medio de Sí. tantas noticias negativas, de todo lo que puede agobiar ese preciso momento, el de encender un radio. Benny, yo quiero que hablemos de mitos y realidades de los pastores. Dios santo. O de los líderes. Lo digo es porque yo he ido a la iglesia cristiana toda mi vida y Sí. yo sé que unas cosas son verdad y otras mentira, pero no lo voy a tomar desde mi posición. Lo digo porque el 99% de la gente que profesa otra religión siempre critica el cristianismo por cosas como los siguientes 2 puntos. ¿Es verdad o es mentira que los pastores se hacen ricos con la plata que dan los domingos los feligreses? Yo puedo decir que conocí personas muy honestas y que nunca se enriquecieron de esa manera, ¿sí? No puedo hablar de los demás. Por los ¿ya? que conociste. Sí, no, sí, por los que conozco, sé que no. ¿Es verdad o es mentira que los pastores predican pero no aplican? Que uno los ha escuchado diciendo una que otra grosería y entonces condenan esto, que algunos no son casados y siempre dicen que estamos en Cristo cuando estamos con el matrimonio, que así debe ser. Todos tenemos fallas y todo ser humano tiene fallas y eso sí conozco muchísimos, como yo, que de pronto predicamos algo, pero nos proyectamos. Hay un mecanismo de defensa que enseñan en psicología, mecanismo de defensa de la proyección, Sí. ¿sí? Que uno dice, usted, por un ejemplo, y me molestaba mucho con este cuento, ustedes que no diezman la iglesia, ustedes que no ofrendan, y el que estaba predicando ni diezmaba ni ofrendaba. Entonces se proyectaba en lo que enseñaba. Y muchos caíamos en ese error, o caen todavía muchas personas en ese error. Esto también forma parte de lo que mucha Sí. gente piensa, y es que los pastores a uno le lavan el cerebro, o en la iglesia a uno le lavan el cerebro. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Eso depende de la persona también. Si usted como ser humano se entrega a Cristo, usted empieza a entender en realidad cuál es, si lo están adoctrinando o le están enseñando realmente la doctrina bíblica o la doctrina de una persona. ¿Sí? Porque hoy en día hay que ser sinceros, el ser humano ha encargado de interpretar la escritura a su manera para colocarle aguijones a las personas y cargas que no las deben llevar. Hablemos de tu caso específico. Sí. Hay de pronto unos comportamientos dentro de las personas que profesan determinado tipo de religiones que están asociados como que nos juntamos entre cristianos. Porque para qué meternos al mundo, entonces no vamos al concierto de tal artista porque eso es del mundo y esto. Pero vos trabajas con gente bien del mundo. Bastante. Y digo no del mundo pecaminoso porque un saludo para todos los integrantes de la emisora en la que trabajas, que a todos los quiero y los respeto. Ahí está Chamorro, ahí está John Alex Sánchez, bueno, toda la gente que está ahí. Pero uno dice, bueno, ¿y este cómo es capaz de ir a trabajar al mundo? Bueno, primero que todo porque como yo no bebo, no me emborracho, entonces soy el conductor elegido. Entonces ya ganó Ay. puntos. Tan tierno. Y segundo, porque como te digo, me gusta relacionar con la gente. Fíjate que en medio de todo eso, cuando estamos entre los amigos o estamos en algún concierto que nos invitaron o algo, allá estoy, yo disfruto, a mí me gusta la música. Es más, y me dicen, veo, ¿te sabes esta canción? ¿Cómo se llama? Yo, bailas. ¿Sí? Pregúnteme por música cristiana, sí sé varios títulos, pero por música secular muy pocos títulos, pero me gusta mucho escuchar la melodía. Y hablemos de ese mensaje o ese Sí. legado que uno quiere cuando llega la familia a la vida de uno. Hay un personaje muy importante en tu vida que va a aparecer en la pantalla en este momento y del cual vamos a hablar porque finalmente los hijos y la familia se convierten en nuestro primer foco de testimonio, como está de grande y como estabas de delgado allí. Se convierte en ese primer foco de testimonio. ¿Quién es este niño? Bueno, eso fue hace unos añitos, ¿no? Porque ese muchacho ahorita está, ahí tengo otra imagen también donde está mucho más alto que yo. Ese es mi hijo, Samuel. Es Samuelito. la razón por la cual uno se levanta y dice, vamos. ¿Llegó como una respuesta de Dios a tu vida? Fue un testimonio impresionante, mano. Contámelo rápidamente. Bueno, ahorita que cuando con la mamá estábamos esperando a Samuelito, nos dio la noticia en la primera ecografía de que Samuel no debía nacer, ¿sí? De que Samuel debía realmente era hacer la opción de abortar, ¿no? de tener el embarazo exacto. Porque le encontraron como 5 orificios en el corazón, lo que llaman soplos, ¿sí? Que son unos orificios. Ay, no me conté esto. Segundo, Tengo que llorar. segundo las medidas que tenía eran medidas de un niño con síndrome de Down.
sí, el feto. Entonces, pues sabe que los médicos tienen ya un registro universal de eso. Entonces, nosotros al principio, Dios mío, ¿cómo así? Pues dijimos, no, bueno. ¿Era el primer hijo que esperaban o Sí, ya era habían el primero y intentado? es el único. Y entonces, claro, nosotros dijimos, síndrome de Dios mío, pues por el tema del síndrome de Down no tenía problema. Dije, no, es un ser humano y vamos a amarlo. Pero el médico dijo, no, pero es que viene con esto. Cuando en otra ecografía sale de que, bueno, lo del corazón primero, ¿no? Y luego cuando en otra ecografía sale que el diafragma no se había desarrollado, entonces todos los tripitas por fuera, ahí flotando. Digo, no, toca hacerlo porque se puede enredar en el cuellito, va a morir. Y también va a sufrir la mamá. Entonces, dijimos, nos dieron 7 días para decidirlo. Y recuerdo que esa vez, pues... Lloraste hasta que te acababa la saliva. Pues antes que salimos de esa ecografía, y como yo siempre intentaba hacer con el pobre payaso reír por no llorar, intentaba hacer llorar a la No, mamá. reír, no llorar. Perdón, hacerla reír. y ella decía, no, no me digas nada, quiero más reír. Yo voy triste. Duramos casi una semana que no hablamos mucho porque ella sí lloraba sola, ¿sí? Pues digo la mamá de mi hijo porque nosotros nos separamos hace unos años, pero igual tenemos una relación pues muy bien por mi hijo. Y Dios la bendiga, en el buen sentido. Sí, no, pues, creo que fue la mejor mamá que Dios puede escogido para mi hijo. Entonces, resulta que pasó esa situación, llegó el momento de decidir, y cuando el doctor me pregunta a mí, don Carlos, ¿qué decidió? Yo no puedo decidirlo. O sea, la que está en el vientre, que ya en el vientre es ella. Lo que ella diga, yo lo voy a respaldar. Pero yo por dentro decía, Dios mío, que diga que no. Yo no, que diga que no. Cuando ella dijo, no, yo voy hasta el final. Oh. Sí. Y creímos, dijimos, vamos a orar. Pidámosle mucho a Dios. No le contamos a nadie. Qué bien. Solamente le contamos a nuestros pastores en ese entonces, para que nos apoyaran en oración. Porque la gente nos conocía y iban a decir, ay, el que dirige la alabanza. Ay, pobrecito, el que predica, ay, el que canta. No, y algo peor. No. Si le pasa a ese que mantiene metido en la iglesia, ¿qué no me va a pasar a mí? Yo lo mantengo diciendo. Yo cuando los pastores cuentan, pues si le pasa esto, imagínate yo que vengo cada 8 días apenas. Vení, pero contame, haceme el spoiler, el final de la situación. Pues aquí llegó el día. Nos dijeron, el niño ya empezó a crecer normal el vientre. Cuando a los 7 meses de embarazo, llegaron y le sacaron un examen urgente a mi esposa porque se estaba hinchando. Y cuando llega y le dice el doctor, tiene que nacer ya mismo el niño. Y cuando llegó el momento antes del nacimiento, yo me acuesto en el sillón de afuera de sala de espera y veo una visión que me dice, aquí te entrego a tu hijo. Más completo que almuerzo con sopa. Y cuando lo miré, estaba todo cerradito, todo normal. Y yo dije, pero ¿cómo así? Cuando no, y me desperté y me dicen, felicitaciones, ya es papá. Y me dejan entrar, lo primero que fui a mirarle fue su rostro. Y cuando lo vi, sí, ¿no? Y él estaba dormidito, no venía con síndrome. Y cuando le levanté la camisetica, su estómago estaba cerrado. Yo le dije, ¿lo operaron? Y me dijo, no hubo necesidad. No hubo necesidad. No, cállate. Sí, quiero decirles que esta es de las mejores historias que he sentado aquí en este podcast. Quiero felicitarte, Carlitos, porque aparte de tener un corazón súper noble, pero es que Carlitos es súper noble, es una persona muy sabia y me ha enseñado además mucho a partir de un programa que tiene en las noches, una emisora bastante reconocida en nuestra ciudad, en Boom FM. Pues muchas gracias, Carlitos. Este espacio llamado podcast permite eso, que conozcamos historias de personajes que vemos, que escuchamos y que se convierten a veces en indispensables para nosotros, pero tienen historias de vida muy importantes. Ustedes conectados con nuestro canal de YouTube, este episodio lo encuentran a través de @lasTardesDelSol, un programa financiado con los recursos del FUTIC. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ministerio TIC,